Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta serie de temas y desafíos de nutrición y salud. Hoy abordaremos el tema hambre e inseguridad alimentaria. Compartiré algunas ideas que han sido el resultado del curso Nutrición y Salud Pública en el desarrollo de mi maestría. Y el tema que traigo hoy no es leche, es un plato duro y sólido de tragar, por lo tanto tengo que advertir que esta presentación va dirigida principalmente al público de profesionales de la salud adventistas y de preferencia que tengan conocimientos previos, sólidos y maduros en cuanto a la filosofía de la salud se refiere. Agradezco de antemano las observaciones, críticas y objeciones que consideren a bien como parte de los seguidores de este canal. Asumo que nuestra construcción de la verdad es progresiva y en el marco de este pensamiento espero una discusión dialéctica y dialógica y además respetuosa que permite una comprensión recíproca de nuestra filosofía de la salud. En esta primera entrega analizaremos el tema del hambre, la inseguridad alimentaria y la pobreza en el contexto mundial, regional y local, toda vez que se trata de temas de frontera en salud pública que pretendo discutir en el marco de nuestro discurso pro salud. Y para empezar quisiera preguntar cuál creen ustedes que sea el mayor riesgo para la salud en el mundo. Generalmente lo primero que se viene a nuestra mente son las patologías cardiorrenovasculares y las neoplasias. Generalmente hemos aprendido y se nos ha enseñado que son las enfermedades no transmisibles las que generan mayor carga de mortalidad y discapacidad en el mundo. Sin embargo, pues la Biblia también nos enseña que la mayor carga de problemas de salud estarían asociados a las crisis humanitarias y particularmente Mateo 24, que habla de las señales antes del fin, en los versículos 4 y 6 leemos: oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. En esta cita el evangelista registra 4 crisis humanitarias previas a la segunda venida de Cristo, y una de ellas es el hambre. En efecto, pues el hambre es el mayor riesgo para la salud de la humanidad, un hecho que pues corrobora el Programa Mundial de Alimentos, que es una de las agencias de las Naciones Unidas, que mata más que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. En este contexto debe entenderse que el hambre se define como la sensación dolorosa e incómoda causada por la falta de alimentos recurrente e involuntaria, es decir, nadie decide deliberadamente y por libre albedrío soportar o padecer hambre. Eso no es una elección deliberadamente individual. Ciertamente, pues el hambre es un serio problema de salud pública, el cual no es considerado aún en el mensaje de salud adventista. Sin embargo, sí es un tema que preocupa a la Iglesia como organización en general, el cual, pues, hasta lo que conocemos es abordado por ADA desde sus inicios como agencia humanitaria. En realidad no tengo tiempo para desarrollar las acciones que realiza ADRA en el mundo, pero solo mencionaré que los programas relacionados con la seguridad alimentaria a través de los suministros alimentarios en situaciones de desastre y el desarrollo de programas de agricultura familiar y desarrollo económico son parte de una naciente teología en la iglesia y que se trata de lo que yo llamaría la doctrina social adventista. De allí que sea tan importante apoyar las actuaciones de ADRA. El año 2015 marcó el final del periodo de seguimiento de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, propuestas en el año 2000 por las Naciones Unidas. El primer objetivo establecía reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre para el 2015. 15 años se propusieron los países para reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre en el mundo. Sin embargo, pues en la evaluación
de dichos objetivos, aunque se cumplió en gran parte en la mayoría de las regiones dicha meta. Hoy tenemos aún 795 millones de personas subalimentadas en el mundo, en condiciones pues de inseguridad alimentaria. 780 millones de esas personas viven en países de medianos y bajos ingresos, lo que corresponde al 98% de las personas, de los hambrientos, estarían viviendo en condiciones de pobreza. La expresión inseguridad alimentaria es usada por las agencias multilaterales en lugar de la palabra hambre, dado que pues la palabra hambre se entiende como una situación fisiológica que describe una experiencia de privación limitada a nivel individual, en tanto que la inseguridad alimentaria hace alusión al fenómeno que afecta a grandes grupos y masas poblacionales. Palabras más, palabras menos. El hambre se refiere esencialmente a temas individuales. La expresión inseguridad alimentaria tiene una elaboración un poco más técnica y engloba a grupos colectivos de población. Eh, la inseguridad alimentaria pues, es definida como la disponibilidad limitada e incierta de alimentos nutricionalmente adecuados e inseguros de manera socialmente aceptadas. Y hay algo interesante aquí. La inseguridad alimentaria presenta estrecha relación con las crisis humanitarias inducidas, entre ellas pues la pobreza, que justamente es un problema, es un desajuste social, y con ella pues están las guerras, los conflictos armados, la inestabilidad política y los fenómenos derivados de la interacción humana que se manifiestan en situaciones de desastre. La seguridad alimentaria, que es contrario a la inseguridad alimentaria, se entiende cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que se satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Eso lo definió la Cumbre Mundial de Alimentos en el 96. La definición plantea 4 dimensiones primordiales de la seguridad alimentaria. La disponibilidad, el acceso, la utilización o el consumo y la estabilidad. La disponibilidad se refiere simplemente a que los alimentos existan, que haya oferta, es decir, que se produzcan y se comercialicen. Ciertamente, pues nuestro discurso a veces orientado a que la salud depende de las elecciones y los estilos de vida saludables, especialmente en lo que se refiere a dieta y nutrición, generalmente no considera eh, este aspecto, porque se asume que los alimentos están disponibles. Siempre se considera de que los alimentos están allí, pero en realidad no siempre pasa eso. Por lo tanto, para que haya seguridad alimentaria debe existir ese factor, disponibilidad de alimentos. Que los alimentos existan, que es lo mínimo. Que los produzcan y que además los comercialicen. Pero el otro factor importante es el acceso, que alude a que las personas puedan adquirir y tener los alimentos. Acá la diferencia con el punto anterior es que la disponibilidad puede existir. Hay alimentos, pero ello no garantiza que las personas tengan acceso a ellos. Pueden existir en supermercados y plazas, pero ello no significa que puedan acceder las personas a los alimentos. Por ejemplo, el no disponer dinero suficiente para una canasta familiar básica es una condición que genera inseguridad alimentaria. Si las personas están en subempleo, no están empleadas, tienen problemas para el acceso a esos alimentos, pues de nada sirve que estén disponibles. La utilización, por su parte, o el consumo, corresponde a una buena práctica de salud y alimentación y se refiere a la correcta preparación de los alimentos, eh, la diversidad de la dieta y la buena distribución de los mismos dentro de los hogares. Si combinamos estos factores con el buen uso biológico de los alimentos consumidos,
obtendremos las condiciones nutricionales de los individuos. Eh, con respecto a la buena distribución de los alimentos dentro de los hogares, en este ítem del consumo, me llama la atención la experiencia que viví en Haití en el 2010, cuando conocí a grupos poblacionales, pues en su mayoría en situación de inseguridad alimentaria. Y nos dimos cuenta que aunque algunas familias tenían acceso a los alimentos, había disponibilidad, aunque poca, quienes distribuían el alimento en la casa eran las mujeres, pero la distribución de los alimentos es inequitativa dentro del hogar. Los mejores alimentos eran destinados para el hombre, mientras que los alimentos más empobrecidos están destinados a los niños y a los ancianos. La idea o la creencia que se tiene dentro de esa cultura es que el hombre, como es que el que lleva el alimento a la casa, es el que mejor merece las viandas, y por lo tanto todos los preparativos en su mejor exquisitez y abundancia pues están destinados para la figura masculina. Hay un tema pues que cultural que representa una dificultad para que el consumo y la utilización de los alimentos sea equitativo. Finalmente, la estabilidad se refiere a que las tres condiciones anteriores, disponibilidad, acceso y utilización, pues tengan continuidad en el tiempo, y si son interrumpidas y se prolonga esa interrupción por alguna situación, pues la nutrición adecuada puede verse alterada. De manera que la seguridad alimentaria para poder tiene esas cuatro condiciones. Diríamos que para una adecuada nutrición y dieta saludable necesitamos seguridad alimentaria como prerequisito, y ese prerequisito tiene cuatro variables que hay que satisfacer. De manera que cuando hablamos de dieta, nutrición saludable, debemos tener en cuenta el prerequisito básico. Generalmente nuestro ideario de salud está pensado básicamente desde la abundancia, desde la disponibilidad, desde el acceso, desde la utilización adecuada de los alimentos y el consumo, y que esos alimentos y que ese acceso, esa disponibilidad y esa utilización están estables a través del tiempo y para todas las personas en cualquier tiempo, lugar y circunstancias. Esa es una idea un poco falsa, porque no necesariamente ocurre eso en la vida real. Aquí tenemos la geografía del hambre en el mundo. Las regiones de color blanco representan aquellos países que, de altos ingresos generalmente, los cuales técnicamente han superado el hambre de sus territorios, y sus porcentajes de inseguridad alimentaria son muy bajos y prácticamente inexistentes. Esos países tienen menos del 5% de la inseguridad alimentaria dentro de sus poblaciones. Las regiones de color rosado claro corresponden a aquellos países que están cerca de superar la inseguridad alimentaria, cuentan con un porcentaje moderadamente bajo, pero aún tienen grupos poblacionales que la padecen entre un 5 y un 14,9% de la población. Entre ellos en las Américas se encuentra, por ejemplo, Colombia, situación que comparte con Nigeria, Togo y Angola, entre otros varios de África. En Asia pues está China, Indonesia y Tailandia, que son algunos de los representantes de los países con bajos porcentajes de inseguridad alimentaria. El color rosado oscuro muestra las regiones del mundo que tienen porcentajes moderadamente altos de inseguridad alimentaria, los cuales se ubican entre un 15 y un 24,9%. Aquí se encuentran algunos de Centroamérica, Bolivia en Sudamérica, por ejemplo, Chad, Mozambique y Madagascar en África, y en Asia tenemos a Afganistán y Mongolia. El color marrón muestra algunos países
que se encuentran con poblaciones con un porcentaje de inseguridad alimentaria alto, que van desde el 25% hasta el 34,9%. En las Américas no tenemos representantes de ese grupo. En Asia se identifican al menos 2 países y en África se concentran la mayoría de ellos. El color rojo bermejo eh, identifica a las regiones con porcentajes muy altos de inseguridad alimentaria y las cuales alcanzan hasta un 35% y más. En las Américas se encuentra particularmente Haití, en el Caribe. En varios países de África es una situación generalizada y al menos uno en Asia, que corresponde a Corea del Norte. El color gris corresponde a los países sin datos. Esos países pues no se cuenta pues con información y entre ellos están por ejemplo eh, Siria, el sur de Sudán, la República del Congo y que justamente esos países coinciden con tener en la actualidad situaciones de conflicto armado y guerra. Nótese que África concentra el mayor número de países con alto porcentaje de inseguridad alimentaria, excepto Sudáfrica y los países de África Meridional, que corresponden a los países que tienen frontera con el mar Mediterráneo. Según el informe de la inseguridad alimentaria de 2015, los países que han superado la inseguridad alimentaria y el hambre en África presentan un problema de malnutrición. Están migrando o su transición epidemiológica está de padecer hambre hacia una obesidad típica de los países desarrollados. Esto se debe a pues, las dietas desequilibradas porque los incentivos que han desarrollado esos gobiernos ha sido a incrementar el excesivo aporte de alimentos altamente calóricos, pero no necesariamente eso significa que las dietas sean equilibradas. Eso significa que las personas probablemente están aunque están obesas, están malnutridas. Y eso es un signo pues que también debe preocuparnos, porque pasamos de una situación para entrar en otra. Eh, Frente a la excesiva promoción de los estilos de vida relacionados con la salud que se hacen aún en comunidades pobres y vulnerables, me pregunto cómo pueden hacerse elecciones dietarias y nutricionales saludables si los alimentos no existen, escasean o su disponibilidad es limitada o incierta. Pregunto esto porque existen muchos programas, varios programas bajo el ideario y la forma de entender la salud en Estados Unidos y los países desarrollados que se trasladan a América Latina y el Caribe promoviendo estilos de vida saludables. Cuando hoy sabemos que las condiciones de enfermedades no transmisibles que se están presentando en países pobres o países en desarrollo no tienen las mismas causas estructurales que se presentan en los países desarrollados. Las intervenciones sobre estilos de vida saludables que se han desarrollado en países desarrollados no necesariamente tienen un efecto similar en los países pobres. Eh, Uno se pregunta entonces, si las personas están en esos países empobrecidos y carenciados, ¿cómo pueden hacérseles recomendaciones saludables cuando justamente sus alimentos no están disponibles o su posibilidad de acceder a ellos es incierta? Ahora, si queremos superponer el mapa de la pobreza sobre el mapa del hambre, como podemos ver acá, las proporciones de colores que hemos analizado en el mapa anterior coinciden con las áreas robustas y delgadas que vemos acá. El hambre y la pobreza caminan de la mano y son un fenómeno concomitante. Nótese pues que de manera general la geografía del hambre y la pobreza comparten territorio y se localizan de manera preferencial en Latinoamérica, en África y en Asia. Uno pudiera pensar que las disparidades en el acceso de alimentos son el resultado de la poca inexistencia de estos para alimentar a las personas.
pero en realidad existen pocos alimentos para alimentar al mundo y a las personas carenciadas. Ciertamente no. El hambre o la inseguridad alimentaria es un producto social. Su causa se explica desde fenómenos estructurales y en general son un producto político derivado ya sea de conflictos armados, de guerras, situaciones de inestabilidad política, aunque también pueden estar determinadas por procesos socioambientales que escapan de la capacidad de elección individual. De esta manera, pues padecer hambre no es una elección que deliberadamente hacen las personas por voluntad propia, a menos de que se padezca anorexia, un tipo de trastorno alimentario, el ayuno por causas religiosas o huelga. De otra forma, no se padece hambre, no se soporta hambre. Pues nadie pasa hambre por gusto, nadie pasa, yo decido deliberadamente aguantar hambre porque me place. No, eso realmente no ocurre en una persona medianamente inteligente y normal. Frente al panorama del hambre en el mundo que hemos revisado, hacer recomendaciones dietario-nutricionales requiere ubicarnos desde la comprensión global de la seguridad alimentaria. Con relación a la reforma alimentaria, nuestra tendencia pues siempre es hacer generalizaciones a partir de la evidencia científica que nos trae la epidemiología clínica. Siempre hemos creído, los factores de riesgo que están relacionados con las enfermedades no transmisibles están asociados con estilos de vida insalubres. Y entonces pues la epidemiología clínica nos trae la evidencia y lo que hacemos es dar recomendaciones para que la gente tenga estilos de vida saludables. Esa evidencia pues está básicamente muy influenciada por la forma de entender y comprender la salud desde las fuentes norteamericanas, situación que generalmente no es similar a las que viven los países empobrecidos. Sin embargo, pues la realidad muchas veces difiere del principio y eso hay que tenerlo en cuenta y en muchas regiones del mundo no se viven las condiciones que se viven en los países de altos ingresos, de allí que sea tan importante como profesionales de la salud tener una apertura hacia los enfoques de la salud colectiva que involucran aspectos sociales y estas dimensiones colectivas, la epidemiología social, que es una epidemiología que se está abriendo campo en este momento y que generalmente las escuelas de salud pública medicalizadas marginalmente consideran, y los enfoques de la ecoepidemiología, que son ciertamente pues temas y enfoques de epidemiología de frontera. Recordemos que una cosa es hacer recomendaciones desde el ideario dietario nutricional saludable del mundo desarrollado, donde los problemas de inseguridad alimentaria han sido superados desde hace varias décadas y donde la abundancia y acceso a los alimentos saludables presentan muchas más facilidades. Y otra cosa es prescribir recetas y recomendaciones en regiones del mundo afectadas por el hambre, la escasez y las necesidades básicas insatisfechas. Para el caso de las personas que viven en países pobres, en la gran mayoría de los casos no existe disponibilidad y acceso a los alimentos saludables para elegir de manera deliberada y en amplitud en la mayoría de las ciudades de América Latina y el Caribe. Aquí, por ejemplo, en las tiendas de este tipo de barrios no se vende soya, pan integral, arroz integral, trigo integral, cebada integral, frutos secos, que por demás pues los frutos secos son excesivamente caros si es que los vendieran. Ciertamente en estas condiciones sociales y urbanas de periferia generalmente no se encuentran alimentos saludables, esos que nos trae la epidemiología clínica como recomendaciones. Sin embargo, algunas ideas pueden sugerir que en nuestras ciudades pues pueden haber alimentos suficientes en abundancia y disponibilidad. Sin embargo, pues existen barreras para el acceso. Puede que los alimentos estén en cantidad y calidad disponibles en las plazas y en los supermercados, sin embargo el acceso no es igualitario como lo vimos allá en la otra presentación sobre los 4 componentes de la seguridad alimentaria. Por ejemplo, volvemos a retomarlo, tener escasez de dinero o estar en condiciones de desempleo pues puede limitar el acceso a esa abundancia que tienen los supermercados o las plazas. Eh, Estas pues entonces están mediadas por las circunstancias que se escapan de la posibilidad de elección y control individual.
De manera que pueden haber alimentos disponibles, pero no necesariamente la gente tiene posibilidad de acceder a ellos. Por ejemplo, en el caso de una mujer cabeza de hogar pobre, que pueda acceder a los alimentos saludables y variables, debe sortear una serie de retos logísticos que no necesariamente son fáciles de esquivar. Desplazarse, por ejemplo, desde su lugar de residencia hasta donde están disponibles los alimentos plantea el desafío de, por ejemplo, quién cuidará a sus hijos mientras hace las compras. Por ejemplo, las mujeres de clase media y alta disponen de supermercados cerca de los lugares de residencia, incluso pueden acceder a través de internet y solicitar los alimentos a domicilio con un costo adicional. Pero en el caso de querer hacerlo, pues personalmente disponen de vehículo y personal o familiar, con la facilidad de sillas acondicionadas para, para el traslado de los niños y de los bebés de manera segura. Y dentro del supermercado también existen coches con facilidad para el traslado de los niños y el desplazamiento durante el momento que se hacen las compras. Esta es ciertamente la realidad que viven las tiendas de barrio de las ciudades de América Latina y el Caribe. Eh, Tiendas muy modestas, con una cantidad de alimentos muy limitadas, con una oferta de frescura limitada, con una cantidad de alimentos que muchas veces no son saludables y además en las tiendas de barrio de América Latina y el Caribe, de los barrios periféricos, generalmente no, pues, no existen las tiendas orgánicas, de manera que pues representa un reto complicado, que escapa de la capacidad de elección de las personas, eh, tratar de comprar alimento en estas condiciones. Y aún si se tuvieran las condiciones económicas para buscar esos alimentos saludables y trasladarse las personas hasta el lugar donde los venden, pues también existen unas barreras logísticas que no son fáciles de sortear, como ya lo explicamos. Eh, entonces, estas condiciones generalmente son dispares. Este es el ideario de los países desarrollados, Europa, Estados Unidos y Canadá, o las condiciones de los barrios más opulentos y solventes de América Latina y el Caribe, que ciertamente no son la mayoría, son realmente pocos. Eh, en cambio, esta es lo más representativo. Además, pues las mujeres pobres, valga comentar, cuando se enfrentan a esa necesidad de suplir los alimentos de su hogar, tienen que también sortear una gran cantidad de retos, como por ejemplo las inequidades sobre el género, los atropellos a los que se tiene que someter eh, una mujer cuando se expone en la calle. Las mujeres saben a lo que me refiero concretamente eh, con este tipo de cosas. Ya aludo concretamente al tema del, del, de la morbosidad y del abuso a las que se someten las mujeres por su condición de mujeres. Bien, a manera de conclusión entonces podemos decir que pues como tema y desafío en relación con el hambre y la inseguridad alimentaria, podemos pues ofrecer las siguientes conclusiones. Que la pobreza y el hambre son enfermedades concomitantes y se pueden considerar como enfermedades, dado que la pobreza y el hambre son causas de las causas o causas estructurales de otras enfermedades, eh, como serían la desnutrición o la malnutrición y los estilos de vida insalubres que algunas personas van viendo. En la próxima entrega hablaremos, por ejemplo, el hambre y la obesidad, que son dos caras de la misma moneda y que representan, la obesidad está representando en los países pobres justamente hambre oculta. Pues que las dichas condiciones pues, de hambre y de pobreza eh, son condiciones injustas, prevenibles y evitables, y por ser evitables, uno de los retos es articular la seguridad alimentaria y la pobreza al discurso reformador pro salud, buscando y explorando mecanismos que nos ayuden a mitigar las crisis humanitarias, por lo menos los problemas derivados de las crisis humanitarias como el hambre y la pobreza. Las estrategias de ADRA pues nos podrían ser mecanismos que
ofrecerían alguna ayuda para entender esto. Particularmente pienso que la agricultura urbana y la agricultura familiar pueden ofrecer una solución a los problemas de inseguridad alimentaria de los barrios periféricos. En otra presentación hablaremos sobre el sistema agroalimentario y la agricultura familiar como mecanismo para mitigar los problemas de inseguridad alimentaria. La alimentación saludable depende de elecciones individuales, pero también depende de circunstancias sociales y contextuales que escapan muchas veces de la capacidad de elección individual. A veces nuestra forma de entender y comprender la salud está pensada justamente y estrictamente en algunas líneas de pensamiento de que la salud es una responsabilidad estrictamente individual, cuando hoy sabemos con sobrada evidencia que la salud es una corresponsabilidad entre el individuo, la familia, la sociedad y el Estado. En otra entrega hablaremos más de ello. Las condiciones, pues hemos dicho, las condiciones de los barrios periféricos y los campos de las ciudades de América Latina y el Caribe y en general de los países pobres no siempre disponen de los alimentos y de las condiciones para acceder a ellos. El desempleo, la vulnerabilidad, las necesidades básicas insatisfechas y las condiciones de desventaja social van de la mano con la inseguridad alimentaria también, y estas a su vez hacen parte del acervo de lo que hoy conocemos como pobreza. Bien, aquí termina pues esta primera entrega de temas y desafíos en nutrición y salud. Agradezco sus comentarios, den like, si prefieren pueden compartirlo y pues no, hasta la próxima.